Una mañana, hermanos, una mañana del mes de abril, hace más de 100 años ha sucedido algo interesante. Un barco gigante ha salido de un puerto de Europa. Estoy dando algunas pistas. Este barco parecía una montaña de acero, era inmenso, era grande, era un barco muy grande, que estaba flotando en el mar. La gente al ver este barco enorme decía, esto es una obra perfecta. Esto es una obra perfecta. Los dueños estaban bien orgullosos por su creación. Los periodistas lo llamaban el barco que nadie puede hundir. Así, hermanos, era titulado este barco. Y sí, estoy hablando del Titanic. El Titanic, hermanos, un barco grande, un barco enorme. Hermanos, es tanto el orgullo del hombre que se cuenta que un día una señora estaba preguntando si este barco era seguro al ver lo grande que era. A lo que el dueño del barco se acerca a la señora y le dice, con mucha arrogancia, le dice, señora, ni Dios mismo podría hundir este barco. Esa era su garantía, esa era su seguridad. ¿Y qué creen? 4 días después, hermanos, 4 días después, ya muchos sabemos lo que ha pasado. Este barco, hermanos, choca contra un bloque de hielo, contra un iceberg. Y el barco, hermanos, que no se podía hundir, se parte en 2, hermanos. Este barco termina hundiéndose, hermanos. 1500 personas mueren confiando en una mentira, en una falsa seguridad. Confiando, hermanos, en una garantía que el hombre no podía cumplir. Hermanos, la verdad es que muchos de nosotros somos así. Nos encanta construir nuestras vidas sobre falsas garantías. Muchos llevamos la iglesia, nuestra iglesia local, llevamos adelante confiando en falsas garantías. Si hay trabajo y hay dinero, decimos, va a estar todo bien, decimos. Eso lo va a mantener firme. O muchos se confían en la juventud. Hay mucha gente joven, entonces hay mucha vida por delante. Falsas seguridades, hermanos, falsas garantías. Pero cuando llega, hermanos, los golpes de la vida, ¿qué creen? Nos hundimos. Terminamos en ruinas, hermanos. Empieza a ver los problemas económicos en la iglesia y ya nos desesperamos. Empieza a haber divisiones, vemos que algunos no terminan madurando como uno quiere. ¿Y qué pasa? Ruinas, nos hundimos. Hermanos, esa misma desilusión, hermanos, sentía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, mis hermanos, tenía, dice, un templo bien hermoso. El de nosotros está en construcción. Ellos ya tenían un templo muy hermoso. Ellos pensaban que ese templo nunca iba a caer. Era un templo majestuoso. ¿Pero qué creen? Vino el fuego, vino la guerra y todo se acabó, hermanos. La seguridad que tenían en el templo se derrumbó. Y yo les pregunto, hermanos, si hay algo seguro en este mundo. ¿Habrá algo seguro en este mundo? ¿Hay alguna construcción que no se destruya? Hoy, hermanos, les tengo una buena noticia, porque sí existe, pero no depende de nosotros, no depende de nuestras seguridades, no se trata de nuestra juventud o de la cantidad de miembros que tenemos, depende de Dios, hermanos. El título del mensaje de hoy, hermanos, es Edificación Asegurada. Hoy vamos a dar inicio a una serie de sermones en el libro de Esdras, Ageo y Nehemías. Así que les animo a no perderse ni un sermón para poder crecer todos juntos en cuanto a estos libros del Antiguo Testamento. Hoy vamos a estudiar el primer capítulo del libro de Esdras, hermanos. Y antes de leer, hermanos, quiero ponerlos en contexto. Quiero que ustedes sientan lo que sentían la audiencia original, hermanos. Quiero que ustedes vayan tiempo atrás. Miren, el pueblo de Dios, hermanos, llevaba 70 años en silencio.
70 años de esclavitud, hermanos. No eran días, no eran meses. Eran 2 generaciones enteras perdidas, hermanos. Los abuelos que vivieron, hermanos, en el templo ya habían muerto. Habían pasado mucho tiempo, 70 años. Los jóvenes habían nacido en esclavitud, hermanos. Estaban en otra tierra. Ya no se encontraban en su hogar. Todo lo que conocía esa generación era la desota, eran las ruinas. Ellos escuchaban hablar de un gran templo que había, hermanos, un templo majestuoso, pero los jóvenes al ver ese lugar solo veían piedras quemadas, solo veían polvo, solo veían ruinas, solo veían cenizas, hermanos, muros en el suelo. Imagínense eso, hermanos, recibir y decir, allá teníamos un templo bien hermoso y solo encontrarnos con escombros. Hermanos, no había culto, no había cantos, no había sacrificios, no había nada, hermanos. Y los jóvenes se preguntaban, quizás Dios se ha olvidado de nosotros. ¿Por qué Dios ha permitido nuestras ruinas? ¿Será acaso que nuestro pecado es más grande que la fidelidad de Dios? ¿Será que la casa de Dios se acabó para siempre? ¿Será este nuestro final? Y quizás muchos de nosotros nos sentimos así, hermanos. Quizás vemos nuestras vidas estancadas en pecado y decimos, Señor, ¿eso es todo lo que tienes para mí? Señor, ¿será que no tengo nada para darte para poder servirte? Señor, ¿será que mi destino solamente es dejarme llevar por el pecado? ¿Será que mi destino solo es venir los domingos y sentarme a calentar un asiento? Y la respuesta de Dios, hermanos, es la respuesta que va a dar, hermanos, tanto a los israelitas como a nosotros. Y dice, no es todo. Dios dice, yo soy fiel, yo tengo el control. Por eso, hermanos, la verdad que hoy quiero que graben en sus corazones es que la edificación de la casa de Dios está asegurada. Dios es la garantía. La edificación de la casa de Dios está asegurada. Hermanos, esta iglesia no se va a cesar cuando los pastores se vayan. Esta iglesia, mis hermanos, no se acaba cuando todos los miembros nos enfermemos. No. Esta iglesia no se va a terminar cuando un líder caiga en un pecado osento y se le tenga que disciplinar. No, hermanos. Esta iglesia, hermanos, no se va a quedar en ruinas si es que un día entramos en bancarrota y ya no hay diezmos ni ofrendas. No, hermanos. ¿Por qué? La casa de Dios va a seguir edificándose, hermanos, porque Dios es la garantía. Por eso la edificación de la casa de Dios está asegurada. Ahora, ¿por qué podemos estar seguros? En el capítulo de hoy, hermanos, vamos a ver que Dios hace 3 movimientos. Dios despierta 3 cosas que nos garantizan, hermanos, que la edificación va a continuar. Quiero que vayamos todos, hermanos, a Esdras y vamos a leer los versículos 1 al 4. Vamos a ver que Dios despierta la autoridad. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar lectura a Esdras, capítulo 1, versos 1 al 4. Esdras, capítulo 1, versos 1 al 4. ¿Todos de pie? Vamos a dar lectura. Ustedes empiezan con el verso 1, yo continúo el verso 2, ustedes 3 y yo el 4. Ya, empiezan ustedes, hermanos. A las 1, a las 2 y a las 3. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia:
Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Ahí donde están, hermanos, vamos a orar. Amado Padre, queremos agradecerte, Señor, por hacernos llegar a tu casa, Señor. Esa casa que estás edificando, Padre. Tú, Señor, estás edificando, Señor, nuestras vidas. Tú, Señor, estás edificando tu reino, Padre. Y podemos estar seguros, Señor, que tu casa va a ser edificada, Señor. Porque tú eres la garantía, Señor. Ayúdanos a confiar en eso, Señor. Si hemos venido con la carga de nuestro pecado, si hemos venido en ruina espiritual, ruego, Señor, de que podamos hoy confiar en ti, descansar en tu palabra. Que sea tu Espíritu hablando a nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Dios despierta la autoridad. El texto, hermanos, empieza con un nombre que da miedo. Ciro. ¿Quién era Ciro? Hermanos, Ciro no era una persona cualquiera, hermanos. Ciro era el rey de Persia. Era un rey. Era un hombre, hermanos, que mandaba en todo el mundo conocido. Hermanos, Persia se había vuelto, hermanos, la capital del mundo. Se había vuelto una nación muy poderosa. Ciro, hermanos, era el dueño de las vidas y de las tierras. Era el hombre más poderoso de ese tiempo. Hermanos, para los judíos, Ciro, hermanos, era el dueño de su destino. ¿Por qué? Porque los judíos eran esclavos. Dependían de Ciro. Ciro decidía si ellos vivían o morían, hermanos. Hermanos, las personas no podían viajar sin el permiso de Ciro. No podían construir, hermanos, si es que Ciro no firmaba nada. Hermanos, Ciro era rey. Nadie podía comprar, hermanos, madera sin el permiso de Ciro. Hermanos, el futuro, hermanos, del pueblo de Dios parecía que estaba en manos de Ciro, de un gobernante. Pero miren el verso 1, hermanos. Aquí, hermanos, no dice que Ciro tuvo una buena idea, hermanos. Tampoco dice que los judíos le han convencido a Ciro, hermanos. Miren lo que dice el texto. Dice, despertó Jehová el espíritu de Ciro. Hermanos, esto realmente es impresionante. Ciro era un hombre que no creía en Dios, por si acaso. Ciro era un idólatra, adoraba a otros dioses. Pero, hermanos, el corazón de Ciro, hermanos, se estaba conectando con el cielo. Dios, mis hermanos, tiene el control de los ejes. Dios tiene el control de todo, hermanos, su creación. Y eso es lo que el texto nos está mostrando. Miren, hermanos, algo interesante que podemos notar en el texto es que Dios no le está dando permiso a Ciro. No le está pidiendo permiso. Dios, mis hermanos, no le está pidiendo un favor a Ciro. Dios no le está pidiendo consejos a Ciro. Dios simplemente, hermanos, le está ordenando a Ciro. Dios ordena. ¿Por qué? Porque es el rey de reyes. Es el rey absoluto, hermanos, Dios. Hermanos, la Biblia dice, hermanos, que el corazón del rey es como río, hermanos, de Dios. Río, hermanos, de Dios. Cuando tú conectas, una manguera a la pila, tú abres la pila y el agua sale. No se niega, no te dice, no quiero salir, no te dice. Lo mismo, hermanos. El agua simplemente obedece, hace lo que tiene que hacer, fluye. Así, mis hermanos, es Ciro en las manos del rey, simplemente obedece. Hermanos, esa es la garantía para nosotros hoy. A veces, mis
mis hermanos, nosotros tenemos miedo, hermanos, por las cosas que pasan en el país, ¿no ven? Los nuevos decretos, ¿qué más? Las nuevas leyes nos pueden asustar el predicar, hermanos. Nos asusta la economía de nuestro país, hermanos. Nos preocupa la iglesia. ¿Qué puede pasar más adelante? ¿Será que el gobierno puede cerrar iglesias? Pero Esdras, hermanos, nos dice que no, hermanos. No, la obra de Dios va a continuar edificándose. Nada puede parar, hermanos, la edificación del Señor. Si Dios, hermanos, quiere construir su casa, nadie puede detenerlo, nadie. Nadie puede oponerse a Dios, hermanos. Y lo está demostrando, hermanos. ¿Cómo? Usando un rey pagano. Está usando a Ciro, hermanos. Va a usar a Ciro para construir su casa. Hermanos, Dios va a usar al Estado, va a usar al gobierno para proteger a su pueblo, hermanos. Miren cómo es Dios de soberano. La máxima autoridad, mis hermanos, es nuestro Padre, es Dios. Él es nuestra máxima autoridad. Hermanos, cuando vemos a Ciro, hermanos, podemos ver un rey pagano. Está siendo usado por Dios, hermanos. Y si tú esta mañana, hermanos, en la iglesia puedes sentirte inútil, hermano. No, hermano, si Dios ha usado un rey pagano para edificar su casa, hermanos, ¿cuánto más puede usar a su hijo? Nadie es inútil, hermanos, en el reino de Dios. Nadie es inútil aquí en la casa de Dios. Todos, mis hermanos, edificamos la casa de Dios. Cristo nos ha dado esa autoridad, hermanos. Nuestro rey, hermanos, Cristo, cuando estaba aquí en la tierra, dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, dice Mateo 28. Y esa autoridad ha sido dada a nosotros, hermanos. ¿Para qué? Para predicar la palabra a toda nación. ¿Qué es eso? Es edificar, hermanos. Estamos edificando el reino, porque la iglesia no solamente son 4 paredes. La iglesia, mis hermanos, es universal, a toda tribu y nación, hermanos. Hermanos, entonces podemos ver aquí, hermanos, Dios moviendo el corazón de un rey pagano para construir. Hay un pasaje que me gusta mucho, hermanos, en el Nuevo Testamento, que dice: si nosotros callamos, ¿quién va a hablar por nosotros? Las piedras. ¿Por qué? Porque nada, hermanos, puede frenar la edificación del reino, de la casa de Dios. Nada puede frenar la edificación en tu vida. Nada puede, hermanos, frenar el avance del Evangelio. Nada. Entonces, hermanos, Dios no solamente despierta la autoridad, también, mis hermanos, vemos que Dios despierta la voluntad. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a dar lectura a los versículos 5 y 6. Versos 5 y 6. Ustedes leen el verso 5 y yo el 6. Y a todos de pie, jóvenes, niños, adolescentes, vamos a leer verso 5 y yo el 6. Y a la cuenta de 3. A las 1, 2 y a las 3. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Pueden tomar asiento. Entonces, hermanos, pasamos del palacio del rey a la casa de la gente. Oye, y algo interesante que podemos notar en el capítulo 1, hermanos, es que la palabra que más se repite, o la idea que más se repite, es la casa de Dios. La casa de Dios. Ahora, hermanos, el texto nos dice que se levantaron todos aquellos cuyo espíritu Dios despertó. Hermanos, aquí hay que ser muy honestos con nosotros
El ser humano es cómodo por naturaleza, hermanos. Nos gusta la comodidad, hermanos. Nos gusta lo fácil, hermanos. Porque dicen que cada vez hay más personas que se ponen frente a una pantalla y dicen tapa la pantalla. Les gusta lo fácil, les gusta lo cómodo. Huimos del trabajo fuerte, hermanos. Huimos de lo difícil, de lo sacrificado. Esta gente, hermanos, ya estaba cómoda en Babilonia. Imagínense, hermanos, habían pasado 70 años viviendo así. Ya estaban cómodos, tenían sus negocios funcionando ahí ya. Sus hijos iban a la escuela de Babilonia. Ya, hermanos, Jerusalén era tiempo pasado para ellos. Ya habían hecho su vida ya. Ya tenían mercado, seguridad, tenían comida. La vida ya de alguna manera era buena, entre comillas, para ellos. Habían hecho su propia vida. Se habían acostumbrado ya a ser esclavos. Es más, al ver Jerusalén solo miraban ruinas, hermanos. Ruinas, nada más, muros caídos. Hermanos, para ir a Jerusalén ya no había carreteras, no había, hermanos, nada, no, es más, era lugar peligroso para ir a Jerusalén. En el camino podías encontrarte con malhechores, con asaltantes. Esa ciudad de sus abuelos, hermanos, ya no tenía muros, no había seguridad, todo estaba quemado, todo estaba con hierbas malas, hermanos. Ir allá, hermanos, era trabajo, hermanos. Si alguien tenía que ir a ese lugar era para trabajar de albañil, bajo el sol, hermanos. Y los vecinos que rodeaban a Jerusalén eran peligrosos, hermanos. Hermanos, ¿quién puede dejar su comodidad por ir a trabajar a las ruinas? ¿Quién cambiaría su comodidad, hermanos, por ir a sacrificarse? Nuestra carne, hermanos, siempre va a preferir Babilonia, lo cómodo, lo fácil. Siempre vamos a preferir el sillón, el café caliente, el estar sentados bien abrigaditos. Eso es lo que prefiere nuestra carne. Preferimos gastar nuestro dinero, hermanos, en cosas para nosotros, en lugar de ofrendar, hermanos, para la obra del Señor. Es mejor, hermanos, ceder al pecado que estar buscando pureza, estar buscando santidad. Hermanos, si fuera por el pueblo, hermanos, se quedaban ahí en Babilonia. Nadie iba a ir a Jerusalén a trabajar, a construir el templo, los muros, nadie, hermanos. Todos se hubieran quedado tranquilos, hermanos. Pero ha pasado algo en el corazón de ellos, hermanos. Y es lo que dice el texto. Dios despertó su espíritu. Dios ha despertado su espíritu. Dios ha tenido que hacer ese milagro, hermanos, en la voluntad, hermanos, de los israelitas. Dios ha tenido que quitarles el amor que sentían por Babilonia. Dios, mis hermanos, les ha tenido que dar un nuevo amor por su casa. Dios. La comodidad ya no les llenaba de repente, hermanos. De repente, hermanos, ellos ya querían adorar al Dios verdadero, más que descansar. Pero, hermanos, si hoy estás aquí, mis hermanos, es porque Dios ha vencido tu pereza. Para muchos era fácil el día de hoy, hermanos, quedarnos en la casa porque estaba lloviznando, abrigarnos, ponernos un sermón en YouTube, ¿no ven? Era más fácil para nosotros. Con el diezmo y ofrenda comprarnos delivery y pedirnos algo que nos traigan hasta nuestra puerta de la casa. Pero Dios, hermanos, ha tenido que vencer nuestra pereza. Dios ha tenido que poner en nosotros el venir aquí, hermano. Y no estás aquí, mi hermano, porque te ha nacido a ti. Es porque Dios, hermano, en su amor ha puesto eso en ti. Si hoy estás aquí es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios no te has quedado en casa. Por la gracia de Dios no te has ido a la feria. Por la gracia de Dios. Porque Dios sabe que tu alma necesita de su palabra, que necesita de la comunidad entre creyentes. Y miren lo que dice el verso 6, hermanos, cuando Dios los despierta. Dice que empezaron a dar, ¿qué? Cosas de valor, hermanos. ¿Qué daban? Dice el texto, plata, oro, ganado. Hermanos, y algo interesante, la Biblia dice que esto era voluntario, hermanos. Aquí nadie les estaba obligando, nadie les estaba presionando a que ellos den.
Hermanos, cuando Dios despierta a una persona, esa persona, mis hermanos, da con alegría. Uno sirve, hermanos, contento, no quejándose. Hermanos, y hoy yo te pregunto, hermanos. Yo te pregunto, ¿cómo sirves al Señor? Hoy es momento de pedir al Señor que nos despierte, hermanos. Que nos despierte. Quizás solamente venimos, nos sentamos y nos vamos. No nos interesa la casa de Dios. Seguimos amando nuestra comodidad. Seguimos construyendo por nuestras fuerzas, nuestras vidas a nuestra manera. Y no dejamos que el Señor edifique nuestras vidas. Necesitas que Dios despierte, hermanos, tu espíritu. Necesitas clamar al Señor para que haga eso. Yo no puedo despertar tu espíritu. César no puede tampoco hacerlo. Ni un líder de esta iglesia puede despertar el espíritu de una persona, hermanos. Por eso necesitas clamarle al Señor y decir: Señor, quiero que despiertes mi espíritu. Necesitas que tu espíritu despierte. Para eso, hermanos, hay que pedirle. Así como un mendigo pide dinero en la ceja. Hay que estirar nuestras manos pidiéndole al Señor que despierte nuestro espíritu. Dile: Señor, estoy dormido. Ya es momento, hermanos, de dejar la falsedad. Dejar de fingir que estamos bien. Decirle: Señor, no estoy dormido. Me gusta mi comodidad. No me gusta servirte con todo. Hermanos, la casa de Dios solo se construye con gente despierta. Por eso, hermanos, tu oración debe ser: Señor, despierta mi espíritu. Hermanos, la edificación del Señor está asegurada. No porque seamos buenos trabajadores, sino porque el Señor se encarga de llamar a sus obreros, despertar sus espíritus. Hermanos, el Señor Jesús está muy comprometido con su casa. Y Él garantiza, hermanos, que su casa se va a edificar, hermanos. Y tenemos el permiso del Rey. Tenemos la gente, hermanos, la iglesia ha crecido. Hay muchos creyentes en el mundo. Para crecer espiritualmente, hermanos, tenemos muchos recursos. Tenemos YouTube, redes sociales, libros. Pero no basta eso, hermanos. No basta eso. Vamos a ir a nuestro último punto, hermanos. Dios despierta la dignidad. Vamos a ponernos de pie. Vamos a la lectura, los versos 7 al 11. Con esto terminamos el capítulo 1. Ustedes empiezan con el verso 7. Yo el 8, ustedes el 9, yo el 10 y ustedes el 11. A la cuenta de 3, verso 7. 2, 3. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos. 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar a Sesbazar, con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Amén. Pueden tomar asiento. Muy bien, llegamos a la lista del final. Dice, hermanos, que el rey saca los tesoros. ¿Qué eran? 30 platos de oro, 1000 de plata, 29 cuchillos. En total son más de 5000 objetos, hermanos. Y uno puede decir: pastor, ¿y eso a mí qué? ¿Por qué a mí de qué me sirve una lista de platos viejos?
Pero hermanos, esto tiene que ver mucho con nosotros, mucho. Esto tiene que ver, hermanos, con nuestro valor y nuestra dignidad, hermanos. Déjenme contar la historia de estos platos, hermanos. 70 años antes, hermanos, 70 años antes, estos platos estaban en el templo de Dios, hermanos. Estos platos eran importantes. Estos platos eran santos, estaban apartados para el culto al Señor. Eran platos especiales. Pero dice que viene el rey Nabucodonosor y se los roba, hermanos. Hermanos, Nabucodonosor era un rey perverso, era el rey de Babilonia. Este rey viene y saquea, se lleva todos esos platos. Se los lleva a Babilonia, hermanos, como un trofeo. Y dice que usa estos platos, estos utensilios, para sus borracheras, para sus fiestas paganas. Lo usa para brindar, hermanos, por sus dioses falsos. Lo que era de Dios, hermanos, estaba siendo usado para el pecado. Imaginen la vergüenza, hermanos. Parecía que Dios había perdido, hermanos. Parecía que estos objetos habían sido ensuciados para siempre. Pero Dios, hermanos, tiene memoria, hermanos. Dios no olvida, hermanos. Pasaron los años, murieron los reyes. ¿Y qué pasa? Dios no olvidó, hermanos, ni una sola cucharilla, hermanos, de su casa. Ni un solo plato, hermanos, de su casa. Dios dice que las tenía guardadas en la bodega del enemigo. Dios, hermanos, ha protegido, hermanos, esos platos de medio de la suciedad, hermanos. Ahora, hermanos, mira lo que pasa. El enemigo, hermanos, quería robarse esos platos, pero Dios no lo ha permitido. El enemigo, hermanos, quería ensuciar esos platos y Dios no lo ha permitido. El tiempo, hermanos, hubiera deshecho esos platos, pero Dios no lo ha permitido. Ciro dice que los entrega contados. En el verso 8 está ahí el detalle, hermanos. Nosotros como iglesia vamos a hacer nuestro inventario, todo contadito. Y se pueden perder muchas cosas o romper algunas cosas. Pero dice, hermanos, que aquí todo estaba completo. Todo estaba completo. Hermanos, nosotros somos platos en manos de Dios. Nosotros. Pensá en tu vida antes de conocer a Cristo. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? La Biblia dice que has sido creado como oro puro. Has sido creado para la gloria de Dios. Pero ¿qué hace el pecado? Te secuestra. Te secuestra. Tu boca, hermanos, que se ha hecho para adorar al Señor, la usa el pecado ¿para qué? Para mentir, para herir, para lastimar. La mente que ha sido creada para que te llenes de la palabra de Dios, la usas para llenarla de basura. Y el enemigo te dice, este ya no sirve. Ya no sirves. Estás sucio. Estás contaminado. Dios no te va a querer así. Por eso hay muchos que no quieren pasar por esta puerta, hermanos. Porque se sienten muy sucios, muy impuros. Piensan que si pasan por esa puerta se van a derretir, se van a desintegrar. Y muchos hemos llegado así a la casa de Dios, hermanos, sintiéndonos así. Sintiéndonos que ya no teníamos dignidad, que ya no valíamos nada para nadie. Pero, hermanos, ha venido alguien más fuerte que Ciro, hermanos. Y ese es Cristo, hermanos. Cristo ha venido a devolvernos nuestra dignidad. Cristo nos ha sacado de la basura, hermanos, donde el pecado nos había dejado. Y hoy, hermanos, nos limpia y nos trae a su casa, hermanos. Nos limpia con su sangre preciosa. Y no lo hace para ponerte en una vitrina como un adorno, sino para que sirvas en su reino. Hermanos, eso es la iglesia. No son personas que están, hermanos, en una vitrina. Debemos ser, hermanos, utensilios útiles en la casa de Dios. Entonces, hermanos, aquí no hay alguien que pueda decir, yo soy poca cosa, pastor. Aquí nadie puede decir, pastor, yo no sirvo. Eso es falso. Hermanos, Dios ha cuidado, hermanos, 5,400 platos viejos por 70 años. ¿Cuánto más crees que a ti te va a cuidar?
Se ha cuidado unos simples platos de esa manera. ¿Cuánto más te puede cuidar a ti, hermanos, que vales la sangre de su propio Hijo? Hermanos, la edificación de la casa de Dios está segura, no por nuestras fuerzas, sino porque Dios es la garantía. Dios, hermanos, no los líderes. Dios es la garantía. Dios. No cuántos sabes la palabra. Dios. No cuántos dones tienes. Es Dios la garantía, hermanos. Dios. Bien, hermanos, para terminar quiero volverles a recordar la historia del Titanic. Ese barco se ha hundido, hermanos. Su garantía era el orgullo humano. La gente ha confiado más en esa mentira de que ni Dios podía hundir ese barco. Pero vemos que la realidad, hermanos, ha sido otra. Ese barco se ha partido en dos y se ha hundido. Porque las garantías de este mundo siempre fallan. Pero la iglesia de Dios, mis hermanos, es distinta. La iglesia de Dios ha pasado por fuego, ha pasado por persecución, por burla. Ha pasado, hermanos, la iglesia del Señor por nuestra propia debilidad y pecado. Y sin embargo seguimos aquí, hermanos. La iglesia se sigue edificando, hermanos. Si ustedes leen la vida de los primeros cristianos, las persecuciones, hermanos, uno podría decir que el enemigo ha ganado, que ha vencido. Pero, hermanos, estamos en el 2026 y la iglesia continúa edificándose, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es la garantía, hermanos. Y si hoy, mis hermanos, tú has escuchado el Evangelio semana tras semana, pero no has entregado tu vida a Cristo, tu barco se va a hundir. Se va a hundir así como el Titanic. Y quizás ahora estás cómodo como en Babilonia, haciendo de tu vida lo que tú quieres. Quizás tienes salud, tienes juventud, tienes trabajo, te sientes bien. Pero, hermanos, la muerte viene. Eso es para todos, hermanos. Seas niño, seas joven o seas adulto. Las garantías que te ofrece este mundo no te van a salvar. No te van a salvar. Por eso hoy día necesitas pedirle al Señor que despierte tu espíritu. Así como lo ha hecho con Ciro. Si lo ha hecho con un rey perverso, ¿cómo no lo va a hacer contigo hoy? Así que no te resistas al llamado del Señor. Cristo es el único barco seguro. Pero, hermanos, nosotros debemos arrojar nuestro orgullo al mar. Debemos venir y abrazar las promesas de Cristo. No somos piedras vivas en este templo. No somos adornos en la iglesia. Debemos ser obreros fieles, hermanos. Dios te ha llenado de dones y talentos. No eres inútil, eres útil. Así que, mis hermanos, hoy quiero animarles a que dejen de vivir como víctimas o dejen de llorar por las ruinas. Es momento de levantarnos. Si el pecado te ha dejado en el piso, es momento de levantarte, es momento de dejar tus pecados atrás. ¿Qué es lo que impide que ames a Dios? Es momento, hermanos, de predicar a tus vecinos, de salir a predicar el Evangelio, hermanos. Miren que las personas, que el pueblo de Dios, hermanos, cuando han despertado, daban voluntariamente, hermanos. Y eso es lo que debemos practicar y estamos practicando en la iglesia. A veces, hermanos, en la iglesia se ponen cargas entre ellos, ¿no ven? Ya, cada familia va a 5,000 bolivianos. Eso no es voluntario. Eso no es voluntario. Eso no se debe practicar. Hermanos, cuando el corazón del creyente despierta, da voluntariamente, sin mirar cuánto ha dado el de al lado o el de atrás. Da voluntariamente. Y así debemos dar. Y así debemos servir. No dice, no, que yo tengo más cargos, que yo estoy haciendo más que aquel, que él no hace nada, que él llega tarde, que él no ha venido. No, hermanos, un corazón que ha despertado no vive de esa manera. Sirve con amor, porque lo hace para su Señor. Hermanos, no estamos trabajando para ver si ganamos. Nosotros trabajamos porque ya hemos ganado. Ya hemos ganado, hermanos. Cristo ha asegurado nuestra victoria en la cruz. Cristo ha muerto en una cruz, hermanos, para que su iglesia sea edificada.
Y si hoy hay un pecado en tu vida, entregáselo al Señor. Porque Cristo ya ha pagado por ese pecado. No arruines tu vida por un pecado, por un momento de placer, por un momento de comodidad. No lo hagas. No, la casa de Dios va a ser llena de gloria. Y te está pidiendo de que seas parte de ello. Ese es el mayor privilegio que puede darte el Señor. Y nada va a impedir su crecimiento. Nada ni nada. Así que, hermanos, pidamos al Señor hoy eso. Pidamos al Señor eso. Que despierte nuestro espíritu. Vamos a orar, hermanos. Oremos, hermanos,